Buenas noches, muchachos. Por distintas cosas que se presentaron, distintas situaciones, no pude entregarle esta actividad antes. Fueron varias situaciones que se conjugaron y para hacer las cosas cortas, todo lo que podía salir mal, salió mal. Bien, en la actividad anterior, en la clase anterior, estábamos conversando de lo que eran las variables, de los tipos de datos, que y quedamos que íbamos a hacer enfoque especial en el ámbito de PHP. Ahora bien, para que el compilador o intérprete eh, reconozca el código PHP como tal, requiere que la codificación o el script, como prefieras llamarlo, debe estar identificado, debe estar dentro de las etiquetas PHP, como lo deben poner PHP, y el cierre, que es símbolo mayor que. Ahora bien, una vez que tenemos esa etiqueta, el código que esté dentro de esa etiqueta será, el intérprete lo tomará, será tomado como código PHP. En caso de que usted codifique o haga la codificación sin tener en cuenta estas etiquetas o tags, el código se mostrará directamente en la pantalla sin, como si fuera un bloc de notas prácticamente. Existen dos formas para utilizar las etiquetas o tags de PHP. Aquí tenemos la forma que es la de uso más común, y la siguiente forma, que es solamente utilizando símbolos de interrogación, menor que, símbolo de interrogación, y la de cierre, que es mayor que, antepuesta el símbolo de interrogación. Esta última etiqueta solo funciona si tenemos activada la propiedad short tag. Eso se configura en ini. Pero para evitar inconvenientes de no saber si está activada o no, utilizaremos la anterior. Existen las variables. ¿Qué son las variables? Consideremos las variables como una especie de contenedor, el cual le dirá al intérprete o al compilador que haga reserva de memoria para esta variable. Permitirá que se almacenen los datos. En programación, una variable es una estructura que contiene datos y recibe un nombre único, el cual lo suministra el programador, y que a su vez que han sido asignados a esa variable hasta que un nuevo valor se le asigne, o sea, se le ejecute una operación de reasignación o que el programa termine, el script termine. Para declarar una variable en PHP no es necesario que declares la intención de cómo vas a utilizar una variable. Por ejemplo, no deberías utilizar especificar de qué tipo es. Esto se debe a que el PHP, como les decía anteriormente, es un lenguaje de tipado flexible o dinámico, ya que te permite, o que él interpreta de una vez al colocarle un valor, determina a qué tipo pertenece. O sea, que es un lenguaje que es débilmente tipado o de tipado dinámico. Caso contrario, la variable tiene que identificar a qué tipo pertenece. Lo mismo sucede en Java, que Java es aún más fuerte en este tipificado, o en este tipado, porque él más que todo trabaja con las definiciones de variables. Igualmente pasa lo mismo en el lenguaje C. Para declarar una variable en PHP es necesario que empiecen con el símbolo del dólar. Obviamente siempre y cuando cumplan con una serie de normas. En primera instancia, una variable jamás debe iniciar con un número.
porque esto produce un error en el compilador de PHP, que usted está trabajando con un tipo entero, lo que genera un e-warning y no permite que el nombre de la variable sea asignado. Las formas correctas de trabajar con las variables sería utilizar el símbolo del dólar, una mayúscula y el resto de las palabras. Si vas a utilizar un número, como en este ejemplo, que tenemos variable 1, el número está en la parte final, no después del dólar. O en el tercer ejemplo que muestra que dólar variable B1. Porque si lo haces de este modo, dólar 1 variable, él te va a generar error. Siempre tiene que empezar por una letra o con el símbolo del underscore, lo que también es conocido como el guión bajo. Vamos a tratar de trabajar con un ejemplo. Un momento. Aquí lo tenemos. En este caso yo estoy utilizando un compilador en línea, el mycompiler.io, el cual aparte de trabajar con PHP también te permite trabajar con otros idiomas, con otros lenguajes. Te deja trabajar con C, C++, y con Go, con Ruby, Python, pero a lo que nos ocupa es la parte del PHP. Ok, tratemos de definir entonces una variable. Quedamos que las variables quedan definidas con el dólar. Vamos a definirla de manera errónea. Coloquemos un número, coloquémosle 2 variables. Le podemos asignar un valor tranquilamente. Decimos que es igual, entre comillas, para expresar una cadena. Variable 1. Cerramos la instrucción con punto y coma. Es importante que siempre cierren las instrucciones con punto y coma, de lo contrario va a dar un error. Ok, tratemos de ejecutar este código. Antes de esto vamos a tratar de agregar aquí hecho dólar. El hecho o eco es lo que tenemos para que repita en pantalla la codificación que estamos pasando. Ok, tenemos entonces hecho ok, continuando lo que estábamos. Ok, entonces les estaba diciendo, perdón por la introducción, que hubo un fallo en el audio. Les estaba comentando que la forma incorrecta de definir una variable sería colocándole un número, cualquier número, antes de la definición de la misma variable, pues, del nombre de la variable. Siempre debe empezar por una letra o con el guión bajo. Ok, tenemos la variable 2 variables, que sería igual a la palabra variable 1. Hecho, dije la variable. Recuerden siempre que deben cerrar cada instrucción con el punto y coma. Tratamos de ejecutar esta instrucción, obviamente va a dar un error porque está mal definida. Ven, lo que les comentaba anteriormente, les va a dar un error porque dice que hay un entero inesperado, que es el número 2, mientras se esperaba la definición de una variable. Ok, para resolver esto entonces eliminamos este número 2 o le anteponemos un underscore o un piso. También modificamos esto acá. La mayoría de los compiladores para cualquier tipo de lenguaje que sean específicos para él
Cuando la variable ya esté definida o exista, le va a permitir, vean que me pone para completar la variable, porque como ya la tenemos completa, la dejamos así tal cual. Al ejecutar este código, debería enviarme entonces un eco con el hola mundo. Adicionalmente, debería mostrarme luego lo que es, debería decir variable 1. Ok, ejecutamos. Como lo ven, el hola mundo en inglés obviamente y la palabra variable 1, que estoy aquí citando con este numeral. Existen varias formas de definir las variables. Pueden ser con la primera letra mayúscula, como es el caso de que le estoy mostrando aquí, con la primera letra mayúscula, o simplemente todo minúscula. O lo pueden hacer de tipo snake case. Le vamos a colocar mi variable, mi piso variable. Las variables no pueden llevar ningún símbolo especial. El único símbolo especial que acepta es el underscore o el piso y obviamente el dólar. Sin embargo, más adelante le voy a estar platicando acerca de eso. Ok, continuemos con las láminas. Ok, esto ya lo definimos que no debería iniciar nunca con número. Ok, la siguiente. Lo que le estaba comentando, que una variable no admite caracteres especiales. La forma correcta sería variable o variable 1 o $B1. De forma incorrecta las definiciones, como vemos aquí tiene un arroba, tiene un porcentaje, tiene un slash, no lo va a aceptar de ninguna manera. Va a generar un error, porque estos son símbolos que están reservados para otro tipo de funciones. Adicionalmente, PHP es case sensitive, es decir, es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo cual ninguna de estas variables que están aquí es igual a una de la otra. Como pueden notar, incluso con cambiarle una sola letra, el tamaño de minúscula a mayúscula, va a cambiar todo el sentido del nombre de la variable. Tal como sucede en Linux, que si no se escriben bien en la parte de los directorios, si usted no lo escribe bien, tiene una mayúscula y usted lo omite, no lo va a considerar como si fuera ese directorio. Igualmente sucede en las variables con las variables en PHP. Les voy a ejemplificar. Vamos al compilador nuevamente. Tenemos entonces mi variable igual a variable 1. Variable 1. Colocamos el símbolo en nueva línea. Si vamos a trabajar, es recomendable hacer este símbolo aquí, que vamos a trabajar con más de una línea que muestre en pantalla. Tenemos mi variable, tenemos entonces dólar mi variable. Noten que solamente estoy cambiando, que estoy colocando mayúscula en la primera letra. Voy a colocar es igual, en comillas, variable 2, símbolo en una línea. Ahí le decimos entonces eco dólar. Fíjense que si le coloco la M minúscula, me va a dar la opción de la primera variable. Vamos a seleccionarla, cerramos la instrucción, el punto y el coma. Estas dos instrucciones quedaron abiertas, hay que cerrarlas. Ok, la cerramos. Utilizamos otro
dólar. Al utilizar la mayúscula, fíjense cómo toma en consideración por la letra mayúscula. Aceptamos, damos instrucción, ejecutamos el código. Este código debería mostrar ya entonces al lado derecho debería mostrar variable 1 y luego decir variable 2. Ejecutamos. Aquí están lo que les estaba comentando. Variable 1. Existen dos formas para invocar las variables. En los casos que les he mostrado hasta el momento, no les he mostrado la concatenación. Con los ejemplos anteriores les voy a demostrar cómo se utiliza. Pueden notar que aquí están las etiquetas PHP y tenemos una variable valor con igual a 5. Luego debajo invocamos un eco y le decimos en comillas es un espacio, cerramos comillas, la concatenación que es el punto y le decimos igual a valor. Volvamos a los ejemplos. Decimos eco hecho, ya lo tenemos aquí, perdón, entre comillas, la primera variable es dos puntos con un espacio para que no quede todo pegado. Ok, para que no te quede. Luego de las comillas colocamos un punto. Aquí entre comillas, así. Decimos entonces la segunda variable es dos puntos espacio. Nótense que ya él está dentro de la comilla y no va a aparecer como cadena la expresión dólar mi variable, sino que va a aparecer el valor de esto. La salida de este código va a ser similar al anterior, simplemente va a cambiar, que va a decir la primera variable es variable 1 y la segunda variable es variable 2. Ejecutemos el código. Es lo que les estaba comentando anteriormente. Y las variables también permiten crear un nombre de variable dinámicamente. Por ejemplo, podemos apuntar el nombre de variable para que estas se creen dinámicamente. O sea, es decir, van a crear una variable. Esto es variable por lo que tiene doble símbolo de dólar. La variable toma el nombre del valor de otra variable que ya está previamente declarada. Tenemos el ejemplo. Vamos a trabajar con A. Dólar A es igual a PHP. Cerramos las comillas, cerramos comillas, luego cerramos la expresión. Entonces aquí invocamos dólar A o variable A y le decimos que va a ser igual
a la cadena programación. Cerramos la expresión. Aquí entonces pasamos la versión eco, comillas, eco, $A. Le decía que la variable va a tomar el valor, o como nombre, el valor que tiene la variable a la que apunta. $A. Y aquí le decimos $PHP. Cerramos la expresión con el punto y coma. Ejecutamos. Aquí debería aparecer entonces programación PHP. ¿Qué? Obviamente sí, es así. $A PHP, $A programación. $PHP es correcto. Aquí lo continuamos. Hicimos eco. Hicimos $A. Y aquí le decimos entonces que es $A. Verificamos. Cerramos la expresión. Ejecutamos el código. Ya aquí lo tenemos en ambos casos. Este es bastante similar. De hecho, arroja el mismo resultado que el anterior. Ok, continuemos. Continuamos. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son las variables en el cual tenemos una variable mensaje piso es, que es igual a hola, una cadena hola. Tenemos el símbolo de slash, que es para los comentarios español. Tenemos entonces el otro que es $mensaje piso en, que es hello, que es obviamente en comentario de más, que es en inglés. En este caso tenemos otra variable denominada variable idioma, es igual. Luego tenemos una variable mensaje, la cual es mensaje piso punto idioma. Esta expresión que tenemos aquí, esta expresión que tenemos acá, que la muestre, esta expresión que tenemos acá, presten atención al cursor. Esta expresión se convierte en esto que está acá, mensaje piso es, porque estoy concatenando esta cadena, mensaje piso, el valor de idioma es. Cuando le digo eco, que referencia, recuerden que la variable toman muestran entonces el valor que tiene esta variable. Esto va a producir un hola. En caso que queramos cambiar el idioma, para que en lugar de hola diga hello en inglés, simplemente vamos a cambiar la variable idioma. Vean que el mensaje cambia simplemente piso en o piso es.
quedaría como hello. Quiero también en cuanto a las variables. Si ven que una variable le puedo asignar distinto valor en el transcurso de una sola ejecución del script. Mientras se ejecute el script puede tomar diferentes valores. Los voy a ejemplificar. Tenemos una variable A que se llame PHP. Vamos a eliminar esto que tiene aquí. Ok, tenemos una variable A que es PHP. Aquí le digo que haga un eco de la variable A. $A. Nuevamente redefinimos el valor de A. En lugar de ser PHP, le decimos que es igual programación. Esta también la tenemos aquí. Programación. Ok. Le decimos que haga eco de la variable A. Este código me va a mostrar me va a generar dos líneas, la cual una dirá PHP y en la línea siguiente me va a colocar programación. Debo, al momento de que ustedes hagan una reasignación de variable, el valor anterior que tiene la variable será destruido, será eliminado por completo, quedando el último valor que usted asigne o reasigne. Ejecutemos el código. Como les comentaba, PHP y programación. Vamos que usted quiere utilizar, que no quiere que su valor cambie, que alguien por un valor a su variable. Ya usted no va a trabajar con variable, va a trabajar con constante. Las constantes tienen dos formas de definirlas: utilizando la función define o con la palabra reservada. Les voy a hacer una demostración. Utilizamos define, paréntesis. El primer término sería el valor de la variable. Vamos a decirle que el valor de la variable es constante. Constante 1. Una vez que tenemos constante 1, ok, tenemos constante 1, ese es el nombre de la variable, perdón, coma. Aquí definimos el valor que va a tener. Primera constante. Note que para definir la constante en ningún momento estoy utilizando el símbolo del dólar. Ok, vamos a utilizar la misma codificación para no eliminar nada. Le voy a decir eco constante 1. Constante 1. Tenemos con primera constante, ok, constante 1. Ejecutamos el código, debería dar exactamente lo mismo, PHP programación, y arrojar el valor de constante 1. Ejecutamos. Aquí lo tenemos, primera constante. Fíjese que voy a intentar cambiarle el valor aquí debajo del eco. Voy a decirle cons, utilizando cons constante 1, asignamos la igualdad,
segunda constante. Perdón. Segunda constante. ¿Ok? Le decimos segunda constante. Cerramos. Al tratar de ejecutar esto, me da un error en el tiempo de ejecución, diciéndome que ya la variable, la constante, valga la redundancia, constante 1 ya fue definida. Ejecutemos el código. PHP programación, primera constante, y me da un PHP warning, que utilizando el navegador probablemente sea un e-warning y no permitirá ejecutar. Vemos que tenemos las constantes, constante 1 ya fue definida en MyPHP, línea 8. El error en esta línea, porque no me deja cambiar el valor a la constante, que el valor no cambie, que usted le asigne, la defina utilizando la función define, utilizando estos parámetros, el nombre de la función, coma y el valor de la constante. Define, los parámetros son el nombre de la constante y el valor de la constante. También lo puede definir de cualquiera de los. Cambiemos ahora esto, cambiemos esta numeración aquí. Ok. Cambiemos los de línea. Cambiamos el orden. La estoy definiendo ahora con constante, el constructo const, o la función reservada, como prefieran llamarlo, const. Y el define lo estoy utilizando al final para asignarle un valor, porque las constantes no aceptan asignación simple, como si lo aceptan las variables. Tratamos de ejecutar el código, nuevamente vamos a tener un PHP warning. El valor, porque ya aquí lo definí como segunda constante, pero esto, primera constante, no me lo va a mostrar, porque me va a decir que la constante 1 ya fue definida. Y eso es por la inquietud que había surgido en el momento de la clase. Continuamos con la presentación. Seguimos. Los tipos de datos en PHP. Por norma general, PHP tiene 10 tipos de datos. Son integer, float, string, boolean, array, object, scalable, iterable, null y resource. Los de uso más común, o los que son más utilizados, son 7, los cuales se pueden dividir en 3 familias. Familia de datos simples, que son integer, float, string y boolean. Y los de datos especiales, que serían los null, los datos compuestos, array y object. Ahora bien, los datos de tipo integer, como su nombre lo indica, integer en inglés significa entero, traducido al español, te permite trabajar con todos los números enteros, incluido el 0. Es decir, usted puede trabajar tranquilamente con los números 0, 5, 45, 2000, 5000, 3500, siempre y cuando no esté utilizando decimales. Eso pertenece a otro tipo de datos. Ok, también puede trabajar con enteros negativos, como lo son -4, -12, -25, etc. O sea, todos los tipos de datos enteros o integer van a trabajar con los valores enteros, valga la redundancia. Ahora, en cuanto a lo de tipo flotante o lo de punto flotante, que es float, esto debido a que el floating point o doble es un número que no es un número entero, es decir, contiene un punto flotante. Se le considera punto flotante porque ese punto decimal puede variar, puede cambiar de posición.
en función a la precisión que tenga. Es decir, 1.1 tendría precisión 1 porque tiene un solo número después del punto flotante. 12.25 tendría precisión 2 porque tiene dos números luego del punto. 55,33 es también con precisión 2. Con precisión 550.325 las posiciones cambiarían dependiendo de la precisión o la cantidad de decimales que usted le quiera colocar, de cifra decimal que usted le quiera colocar. Tenemos también los del tipo booleano. Los del tipo booleano no son más, simplemente aceptan dos tipos de valores, o son verdadero o falso. Es decir, usted puede tener un valor x igual a 5, con el ejemplo que le presentaba antes. Podemos decir entonces variable x igual a 5, sí, verdadero. De comparación de dos cadenas o de dos palabras, si son iguales o si tienen la misma cantidad de letras, solamente puede arrojar verdadero o falso. Eso se utiliza, estos valores booleanos o boolean se utilizan para hacer comparaciones lógicas entre ciertos valores de datos. Existe un tipo de dato especial que es conocido como null. En PHP el null es considerado un tipo de dato también. De hecho, cuando usted define una variable y no le asigna ningún valor, se le asigna automáticamente un valor null. Él no está asociado a ningún tipo de dato, sino que él es un tipo de dato como tal. También existen los tipos de datos compuestos, que serían los arrays y los objects. Por lo general, en los lenguajes de programación orientada a objetos, todos los tipos de datos compuestos son hijos de un padre llamado objeto, y las matrices son parte de él. En PHP esto no se cumple, porque las matrices o arrays no son elementos secundarios de objetos. Las matrices y los objetos son dos cosas diferentes en PHP. Por lo menos tenemos una matriz, es un conjunto ordenado. Podemos considerarlo como una especie de tabla que tienen unos valores. O un conjunto ordenado de valores. Por ejemplo, número de cédula. Un array compuesto solamente por número de cédula. Y te permite trabajar con array simple y array asociativo. Cuando hablamos de array asociativo es porque cada valor que está inserto en esa matriz o en ese array está asociado con un índice que está inserto en otra matriz o otro array. También tenemos entonces los tipos objetos, que los tipos de datos de tipo objeto en PHP permiten describir un nuevo elemento. Realmente, tomando en consideración otro tipo de lenguaje, los objetos en PHP están muy asociados, por lo menos en Java, hoy utilizan clases, porque te permite implementar funciones. Además que tienen filas, se pueden tomar en consideración como si fueran unas tablas con filas y columnas, porque tienen campos a los cuales se le determina cada valor por registro. Es decir, un objeto persona, su definición, podríamos decir entonces que la persona podría tener cédula, fecha de nacimiento, edad, profesión, carrera, hobby, y a su vez permite implementar una función que le permita decir los valores que tiene cada una de las personas que allí están.
Eso sería todo. Pero de verdad me perdonen la demora en enviar. Este, recuerden que siempre debemos estar investigando. Existen muchos lenguajes, pero simplemente no podemos enfocarnos en todos al mismo tiempo. Tenemos que especializarnos. Deberíamos tener algo de conocimiento en ello, pero debemos especializarnos en algún tipo de lenguaje. Se dice que el que mucho abarca poco aprieta. Eso sería todo, muchachos. Saludos.